Me llamo Sofía Cervantes. Tengo 34 años y crecí en Bacalar, Quintana Roo, siendo hija de un pescador y una partera. Siempre estuve entre el agua y la muerte. A los 8 años vi mi primer ahogado. A los 11 mi madre me dijo que los niños que no lloraban al nacer no eran de este mundo. De adolescente me alejé del folclore. Estudié turismo y me volví ya profesional. Aprendí inglés, alemán, hasta un poco de ruso. Me especialicé en rutas ecológicas, recorridos en kayak por la laguna. Ganaba bien, amaba y era fan de mi independencia, pero en el verano de 2021 cambió todo. Fue cuando escuché por primera vez el nombre que siempre me habían ocultado, la isla Catalpixán, que en maya significa la que atrapa las almas pequeñas. Era un día caluroso, pesado, de esos que el aire parece espeso. Una pareja alemana me contrató para una ruta privada con su hijo, Leo, de 6 años. Querían algo alejado, sin turistas. Yo sabía de la isla rodeada de manglar, sin nombre en los mapas modernos. Apenas una masa de tierra con árboles torcidos, conocida incluso por pocos locales. Nunca llevaba gente ahí, pero algo, una estupidez, una terquedad, me impulsó a aceptar. Salimos temprano, todo iba bien. El niño jugaba con su remo. La laguna brillaba con el sol imposible. Pero cuando nos acercamos a la isla, el agua cambió. Se volvió más densa, más oscura, y el viento se detuvo por completo. Ni una ola, ni un zancudo, solo un silencio inquietante. Leo fue el primero en hablar. Hay niños ahí, dijo señalando los manglares. No, corazón, está deshabitada, le respondí. Sí hay, están llorando, pero no tienen ojos, me respondió. Reí nerviosa, pero mi sangre se heló, porque yo también escuchaba algo. No era llanto, era como un canto infantil distorsionado, un juego de voces agudas, rotas, como si alguien tratara de imitar risas con gargantas dañadas. Leo se bajó del kayak sin avisar y corrió entre la vegetación. Los padres gritaron, yo también. Corrimos todos tras él, pero lo perdimos en cuestión de segundos. Buscamos durante horas. No había rastro, ni huellas, ni sonido. Solo risitas ahogadas que parecían venir de todas partes. Empezamos a encontrar cosas. Un zapato de un niño cubierto de lodo, un cuaderno empapado con dibujos infantiles mostrando figuras sin rostro y finalmente una muñeca con los ojos arrancados. La madre colapsó. El padre me culpó. Yo quería ir por ayuda, pero al girarme hacia la laguna, yo no había kayaks. El mío, el de ellos, el de seguridad, todos desaparecidos, como si el agua misma se los hubiera tragado. La noche cayó rápido, más de lo normal. Nunca había oscurecido tan de golpe. Encendimos linternas que solo duraron unos minutos. Luego nada, la oscuridad era total. Solo podíamos ver lo poco que nos alumbraba la luna de esa noche. Fue entonces cuando vi siluetas, pequeñas, muchas, saliendo entre los manglares. No corrían, no caminaban, se deslizaban sus cuerpos. Eran como de niños, pero mal hechos, como juguetes rotos, brazos de más o de menos, cabezas torcidas, piel hinchada por el agua, ojos vacíos o peor aún, ojos demasiado abiertos. Nos rodearon, no hablaban, solo emitían ese coro disonante, como una canción infantil al revés. De pronto el padre de Leo se levantó y caminó hacia ellos. Su esposa y yo tratamos de detenerlo sujetándolo, pero él sonreía como hipnotizado. Lo vi, está bien, solo quiere quedarse. Decía una y otra vez. Ella no lo soltó. Sus niños se acercaron más, no nos atacaron, pero el aire se volvió respirable. Olía a barro podrido y a leche agria. A veces las cosas empezaban a verse diferente, figuras colgando de los árboles, no cuerpos, sino fragmentos de recuerdos, mochilas, dientes, fotos rotas, como si la isla devorara infancia. No recuerdo cómo salimos, solo sé que de repente desperté flotando en la orilla contraria, sola,
deshidratada, con la lengua hinchada y las palmas ensangrentadas. Me dijeron que deliraba y me encontraron delirando canciones de cuna. Leo nunca apareció, tampoco sus padres. Las autoridades cerraron el caso como un accidente. Dijeron que quizás se ahogaron, pero no hay cuerpos. Yo sé que están ahí. Lo siento cada vez que llueve, cada vez que huele agua estancada. A veces por las noches escucho un golpe en mi ventana. Vivo en un cuarto piso, pero igual bajo, y siempre es lo mismo. Huellas pequeñas marcadas con lodo, y una voz aguda, dulce, que me dice, tía Sophie, ¿jugamos otra vez? Fui instructor de buceo durante casi 2 décadas. Si algo que aprendí del mar es esto: nunca devuelve lo que se lleva entero. Siempre regresa algo, pero no igual, no limpio, no vivo. En el verano de 2017 acepté una oferta extraña: guiar una expedición privada para un coleccionista alemán obsesionado con naufragios coloniales. Pagaba bien, solo exigía 3 cosas: que fuéramos solos, que visitáramos un punto específico del Golfo donde nadie se atreve a bucear y que siguiéramos las coordenadas de un mapa antiguo, no de un GPS. Me negué al principio, pero la cantidad de dinero era insultante, así que acepté. Nos lanzamos desde un barco alquilado en la costa de Alvarado. Íbamos él y yo. La embarcación se llamaba El Cautivo. Mal nombre, pensé. Y cuando llegamos al punto marcado en su mapa, lo entendí todo. El mar era distinto ahí. No ni sal, sino óxido. El agua no era azul como lo eran las demás partes. Era gris ceniza, como si el sol no pudiera alcanzar ese punto. El mapa marcaba un galeón español hundido en 1678, parte de un convoy que desapareció durante una tormenta. Nada nuevo, pero este naufragio tenía una nota manuscrita: no entrar, no liberar lo sellado. Bajamos al amanecer. Yo usaba mis tanques dobles, luces LED, brújula, todo el equipo. Él solo llevaba lo mínimo, pero parecía saber nadar como un pez. A los 30 metros vimos los restos del galeón. Era imposible. La madera estaba entera, las hojas intactas, como si la boba lo hubiera preservado, o peor aún, como si llevara apenas un mes ahí. Él nadó directo a una escotilla y la abrió con facilidad y entró. No me pregunto, yo lo seguí. Dentro la oscuridad era absoluta. La linterna a veces sí servía, pero lo peor fue que había aire. Sí, dentro del barco hundido, a decenas de metros bajo el agua y tras años de estar hundido. El aire estaba seco, respirable. Nos quitamos las máscaras y contra toda lógica estábamos en un ambiente cerrado, pero sin presión, sin humedad. No flotábamos, caminábamos. En las paredes alguien había escrito cosas en latín, con sangre. Exilio maris, custodia te portas, silentium aeternetum. Exilio del mar, protejan las puertas. Silencio eterno. El coleccionista me confesó entonces que no era su primera vez ahí. Había venido 20 años antes, con su padre, y él nunca volvió a la superficie. Él vino a buscar lo que su padre liberó, para sellarlo de nuevo. Entonces oímos un golpe, luego otro, desde el fondo del barco, como si algo encerrado hubiera sentido nuestra presencia al entrar. Quise salir, corrí de nuevo al pasillo, pero ya no era igual. La madera se había cerrado detrás y el aire olía a tumba vieja. Él me gritó: ayúdame a encerrar esto antes de que despierte del todo. Yo no entendía, pero le vi abrir un compartimento sellado con cruces de hierro. Dentro había un féretro de cristal, flotando, y adentro una figura femenina. Era como una mujer, pero no lo era. Sus piernas eran aletas secas, sus manos palmeadas y su boca estaba sellada con alambre, pero sus ojos estaban abiertos y me miraban con hambre. El alemán dijo que en el siglo XVII unos monjes dominicos
atraparon un ser del mar, no una sirena, sino algo peor, una profetisa ahogada que cantaba a los que estaban por dormir. Decían que su voz podía vaciar el mar de peces, volver loco a un puerto entero o deshacer las mareas con una sola nota. El galeón se convirtió en su prisión, pero al abrir el barco, su padre la había despertado. Y ahora, si no la sellaba de nuevo, volvería a cantar. Intentó colocar unos sellos de plomo en las esquinas del féretro, pero entonces el agua regresó, como una explosión. El aire desapareció en un suspiro. Todo se llenó de burbujas negras. No agua normal, era espesa y pegajosa, como tinta negra. Lo último que vi fue el alemán siendo arrastrado hacia la figura. Ella abría la boca, rompiendo el alambre, y de ella salió un sonido, no agudo, no grave. Era un silencio perfecto, tan absoluto que dolía y lo podía sentir en lo más profundo de tu conciencia. Cuando desperté, estaba flotando solo, a la deriva, sin tanque, sin equipo. El sol caía a plomo, el barco había desaparecido. Desde entonces, cuando me sumerjo, escucho cosas. Un eco que no viene de ningún lado, un murmullo debajo del nivel del mar. Y a veces el agua se vuelve más espesa y me cuesta salir, como si algo me llamara hacia abajo. Yo no buceo, pero me baño cada noche con sal. Me cubro los oídos con cera y no escucho música, porque si oigo su voz otra vez, sé que esta vez no podré resistirme. Ella quiere terminar su canción y para eso necesita mi cuerpo. Hace 3 años, en el verano de 2022, participé en una pasante de biología marina en las costas de Campeche. Era mi primer largo viaje sola. Tenía 21 años y más entusiasmo que sentido común. El proyecto consistía en monitorear arrecifes de coral cerca de una isla semivirgen, una isla desconocida, a 2 horas en lancha desde la costa. Había pocos registros de la zona porque la mayoría de los pescadores se negaban a acercarse. Cuando pregunté, solo me dijeron, ahí canta algo que no debe de cantar. El sitio más cercano al arrecife era un faro abandonado, construido por los militares en los 70s. Nadie lo usaba ya. La estructura estaba oxidada, cubierta de arenas secas, rodeada de gaviotas que no hacían ruido. Eso me pareció raro desde el inicio. Ni un solo chillito de ave en todo el proyecto. Nos quedamos ahí 5 personas, 2 estudiantes, un biólogo jefe, un buzo y yo. El lugar estaba aislado y no había señal de celular, pero contábamos con radio y GPS. Dormíamos en catres junto a las paredes descascaradas del faro, entre ruidos de metal y ecos del viento marino. La primera noche no dormí bien. Soñé con agua entrando por las ventanas y voces, muchas voces, murmurando con una lengua que no conocía. Me desperté jadeando con las sábanas húmedas y una sensación de estar siendo observada desde el mar. Al día siguiente, durante la inmersión de rutina, el buzo Luis salió del agua, pálido, y dijo que había visto algo en las rocas del fondo. Una cara, dijo, de una mujer pegada a la piedra. Me miró y movió los labios. El jefe se rió. Dijo que era una alucinación por el cambio de presión. Yo no me reí, pero tras revisar las fotos submarinas que habíamos tomado, una de ellas había una silueta translúcida, femenina, con cabello que flotaba como algas y dientes que no parecían humanos. Las noches siguientes empeoraron. Escuchábamos cantos, no de aves ni de ballenas. Eran como himnos, pero sin palabras, altos, dulces, rozando la tristeza profunda. Cada noche uno diferente, y siempre desde el mar, desde la misma dirección. Luis desapareció al cuarto día. Dijeron que quizás se fue nadando de noche, pero su equipo estaba completo, y lo último que escuchamos fue su voz susurrando. Está sola y quiere compañía.
El faro comenzó a cambiar. Las paredes sudaban sal, las lámparas parpadeaban, y a veces la radio emitía estática que luego se convertía en una melodía idéntica a los cantos. Empecé a soñar con ella, una mujer sin piernas, con escamas negras y ojos vacíos, que me pedía ayuda. Me decía que había sido humana y que la condenaron por amar a un hombre de tierra, que el mar la reclamó y que ahora necesita un reemplazo. Una tarde me acerqué sola al borde del faro. El mar estaba completamente inmóvil, como una sábana de vidrio, y ahí la vi, a solo unos metros de la superficie. Flotaba. Era hermosa y horrenda al mismo tiempo. Su rostro tenía algo hipnótico, asimétrico, cambiante, como si usara máscaras hechas de recuerdos humanos. Su piel era pálida, con cicatrices antiguas, y su torso lleno de pequeñas bocas que susurraban al unísono. Me habló sin voz. Salva. Sentí el impulso de saltar, no por suicidio, era algo más fuerte, como si mi cuerpo ya no fuera mío. Pero algo me detuvo, una voz, la de mi abuela, en un rincón profundo de mi mente me gritó. No mires a lo que canta en el agua. Corrí y me caí. Me golpeé la cabeza. Desperté horas después. Todos los demás habían ido. O más bien eso pensé. En la planta baja del faro encontré el cuerpo del biólogo bebé, seco, como si lo hubieran exprimido. En su pecho tallado con algo afilado que decía, yo la escuché, ahora estoy en ella. Me rescató un pescador días después. Me encontró deambulando entre los arrecifes, cubierta de sal, con los oídos sangrando, y me dijeron que estuve solo una semana entera, pero no fue así. Desde entonces evito el mar, pero a veces, en sueños, sigo escuchando el canto. No me llama a mí esta vez, me pide que lleve a alguien más, que le regrese lo que le fue quitado. Una voz dulce, antigua, que promete amor, comprensión y silencio eterno bajo las olas. Y lo más aterrador es que una parte de mí quiere hacerlo. Soy un fotógrafo independiente especializado en documentales sociales. He trabajado en selvas, pueblos fantasmas, hospitales de guerra, pero nunca he sentido verdadero terror hasta que pisé ese maldito pueblo en la costa de Guerrero. Era el verano de 2019 y me habían contratado para cubrir una serie de comunidades pesqueras olvidadas. Decidí incluir a Playa El Sopilote, un rincón del que casi nadie habla y que no aparece en los mapas turísticos. Solo lo conocía por un rubor entre pescadores. Ahí el mar no te escupe, te traga. Llegué al pueblo al mediodía. Era como si se hubiera detenido en el tiempo. Las casas eran de madera agrietada, techos oxidados, redes rotas colgando como telarañas. No había niños, solo ancianos que te miraban con una mezcla de lástima y advertencia. Me recibió don Eusebio, un hombre de piel curtida, ojos hundidos y manos que parecían raíces secas. Si va a quedarse, no camine por la playa después del atardecer, me dijo sin rodeos. ¿Y eso para qué? Porque hay lugares donde la arena está viva y esta tiene hambre. Pensé que era una forma poética de hablar de las corrientes peligrosas. Me reí, tonto de mí. Pues el primer día tomando fotos. El mar se veía hermoso, un azul oscuro con olas suaves, pero la arena era negra, no gris, negra como carbón molido. Me dijeron que era de origen volcánico, pero no cuadraba, olía diferente, no a sal, sino a óxido. La primera noche el calor me despertó. Salí a fumar y vi algo imposible. Huellas en la arena, muchas, pequeñas, como de niños descalzos. Iban del mar a las casas y se desvanecían a pocos metros. A la mañana siguiente pregunté. Nadie respondió. Solo un viejo, con media cara quemada, me dijo, no siguen las huellas si las ves. Cierra los ojos y no respires. La segunda noche fue peor.
Dormía cuando sentí algo que crujía bajo la cabaña. Salí con la linterna y vi que la arena se movía, literalmente. Se ondulaba como si respiraba. Tomé fotos y al revisarlas noté algo espantoso en la sombra del mar. Había siluetas, no humanas, bajitas, con extremidades desproporcionadas y ojos blancos como perlas podridas. Don Eusebio me contó al amanecer. Ya la viste, ¿verdad? Me dijo sin preguntar. ¿Qué es? Le rogué. No qué es quién es. Me contó la historia a pedazos, temblando. Hace décadas, durante la fiebre de oro, unos ricos compraron esa playa para hacer un hotel de lujo. Para limpiar el terreno, sacaron a la fuerza de las familias que vivían cerca del estero, incluyendo niños. Algunos resistieron y los metieron en las cuevas del acantilado y les prendieron fuego. Los enterraron vivos y luego construyeron encima. Pero nunca abrieron el hotel. El mal lo destruyó en una semana. Las ruinas siguen ahí, hundidas en la arena. Y desde entonces, cada año de comenzar el verano, los niños vuelven, no en cuerpo, sino en forma de arena. La arena es su carne, y no perdona, me dijo don Eusebio. Pensé en irme ese mismo día, pero ya era tarde y mi camioneta no arrancó. La señal se perdió y ese atardecer me llamó la arena. Lo juro por mi madre. Escuché mi nombre en el viento. No una, pues, muchas veces, muchas voces infantiles susurrando. Ven a jugar. Caminé como en trance, sin linterna, solo con la luna. Llegué al punto más oscuro de la playa y vi una figura agachada, escarbando. Me acerqué. Era un niño desnudo, delgado, de espaldas. ¿Estás bien? Pregunté. Se giró y su cara no tenía piel, solo arena apretada, como molida con manos infantiles. Sonrió y al hacerlo, sus ojos se abrieron como grietas, dejando salir un polvo negro que flotaba hacia mí. Corrí, pero cada paso que daba me hundía más. La arena se cerraba como fauces. Sentía que me jalaban desde abajo. Manos, dedos fríos que me buscaban los tobillos, las rodillas, pecho. Logré salir, no sé cómo. Cuando desperté, estaba tirado en la carretera, lleno de arena, con los pies sangrando. Me habían dejado ahí o me habían devuelto. Desde entonces, cada vez que veo arena negra, me tiemblan las piernas. Y nunca más pisé una playa, pero la arena me sigue. Aparece en mis zapatos, en mi cama, en mis fotos. A veces, cuando edito de noche, escucho golpecitos bajo el suelo, como de dos chiquitos, esperando que baje la guardia. Me llamo Iván López, soy un biólogo marino, y esto que te voy a contar no es parte de ningún artículo científico, ni una leyenda de pescadores, aunque se parezca a ambas. En el verano de 2024 me asignaron un proyecto de protección de tortugas en una playa poco conocida cerca de San Agustinillo, en la costa de Oaxaca. Era un programa financiado por una fundación europea, así que teníamos un buen equipo, drones, cámaras térmicas, pero también estábamos completamente solos. Nadie más en varios kilómetros. Solo el océano, la selva y nosotros. Desde el primer día noté algo extraño. Las tortugas llegaban en masa a desovar, como es habitual en esas fechas, pero se comportaban raro. Cavaban los nidos, sí, pero luego se quedaban ahí, inmóviles, durante horas. Incluso morían sin explicación aparente, con los ojos secos, fijos en el mar. El ambiente era pesado, no por el calor que era brutal, sino por otra cosa, algo desconocido. Una noche, a esto de las 3 de la mañana, salí de la tienda para hacer una ronda. El mar estaba extremadamente quieto. El cielo sin estrellas. Las linternas térmicas mostraban movimiento en la arena y cuando enfocábamos no había nada. Las tortugas solamente. Entonces ahí fue donde escuché un lamento, débil al principio, como el sollozo de alguien perdido, pero venía del mar, no de la costa.
no del manglar cerca, del océano mismo. Pensé que era el viento, que quizás las olas estaban jugando con mi mente después de tanto tiempo ahí, hasta que vi que las tortugas empezaron a retroceder, una por una, como si huyeran. Nunca en mi vida había visto eso. Usé los binoculares con visión nocturna para ver qué pasaba, y ahí fue cuando la vi. Una figura blanca de pie, en medio del agua, flotando sin hundirse. No caminaba, no nadaba, solo estaba ahí. Su cabello era tan largo que se confundía con el oleaje, y su cara no tenía ojos, solo una enorme boca abierta, y de ella salía aquel lamento que se escuchaba. Llamé a mis compañeros, pero nadie se despertó, ni con gritos ni sacudiéndolos, como si algo los mantuviera dormidos. Volví al mar y la figura ya no estaba sola, había otras, decenas, más bajas, con cuerpos delgados, como niños, de pie, junto a ella, todos con los brazos caídos y los ojos vacíos. Entonces sentí las huellas, no las vi, las sentí, en la arena alrededor de mis pies, como si algo caminara sin dejar marcas. Solo peso. Me congelé. No podía moverme. Fue como si el mar me susurrara desde dentro. No es tuya, pero las llevas contigo. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la tienda de campaña. Me desperté en mi saco, empapado, con arena en la boca y en las uñas, como si hubiera estado escarbando en la arena. A partir de esa noche los equipos comenzaron a fallar. Las cámaras térmicas solo grababan interferencias, las baterías se drenaban de la nada. Y yo empecé a soñar con el mar, pero no un mar normal, sino uno sin fondo, uno lleno de bocas abiertas, siempre llorando en lamentos. Un pescador local, de los pocos que aún pasaban cerca de la zona, me dijo que esa playa tenía un nombre, Playa de la Llorona del Mar. Así le llamaban los locales y los pescadores que rara vez pasaban por allí. Una leyenda antigua. Antes de la llegada de los españoles, decían que una mujer se arrojó al océano con sus hijos por miedo a ser tomada como sacrificio, pero el mar no los aceptó, los devolvió, no en cuerpo, sino en forma de alma, en lamentos. Desde entonces, cada año, durante la luna nueva de julio, regresa para buscarlos. Y si no los encuentra, toma lo que haya. Mi compañero Saúl desapareció la tercera semana. Salió a instalar sensores y nunca volvió. No hubo huellas, no hubo señales. Solo encontramos su linterna y una línea de huellas pequeñas, como de pies infantiles, yendo desde la orilla hacia la tina donde nos estábamos quedando. La fundación canceló el proyecto de manera aparente. Dijeron que no era seguro. Quemaron los registros, mandaron los drones a operar la zona del mapa satelital. Dijeron que era por razones de preservación ecológica. Mentira, fue por miedo. Yo me fui, cambié de trabajo, me alejé del mar, pero cada verano el lamento vuelve. No siempre lo oigo con los oídos, a veces en mis sueños, a veces en el zumbido del refrigerador por la noche, pero siempre es el mismo tono, tristeza profunda, desesperación. Hace una semana encontré una tortuga desobando frente a mi casa. Estoy a más de 200 kilómetros del mar. No debería estar ahí. La ayudé a girar, pero al verle la cara me paralicé. Tenía los ojos secos. Y dentro de su boca, no lo vas a creer, había arena. Hoy es 20 de julio, luna nueva. Si algo me pasa, solo quiero que alguien lo sepa. No estamos solos en el agua, nunca lo hemos estado. Hay cosas que ni el tiempo ni la ciencia pueden enterrar, porque cuando el mar llora, lo hace con voces humanas.